Hola, muy buenos días, buenas tardes. Soy Tatiana Cuevas, directora de MUAC, y en nombre de todo el equipo de MUAC les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas de llegar finalmente a este momento de presentación del proyecto de Leslie, que trabajó con el archivo de SONRAD, titulado Espectros de Saturno. Muchas gracias, Leslie. Con este proyecto, el espacio de experimentación sonora explora una nueva vertiente a partir de la actividad de los medios, por medio de comisiones, trabajando con archivos sonoros, pues bueno, van a dar resultado lo que por primera vez vamos a escuchar hoy en el espacio de experimentación sonora. En esta ocasión, Leslie García intervino la memoria del Saturn Collection, que es un archivo conformado por más de 600 cintas y cassettes del jazzista norteamericano SONRAD y mezclados con procesamientos electrónicos e inteligencia artificial. Queremos agradecer especialmente al Experimental Sound Studio de Chicago por su colaboración para hacer esto posible, y también al Festival El Aleph, del cual forma parte esta presentación. Es una especie de preludio porque el festival empieza el día 8 de mayo y hasta el 18. Les invitamos a que estén pendientes de la programación para que puedan seguirlo. Y sin más, agradeciendo a todo el equipo del museo que hizo esto posible, les dejo con Guillermo García, que es curador del espacio de experimentación sonora, con Leslie García y con el compositor Tobias Álvarez, quien colabora en este proyecto y ha colaborado ya en varios proyectos desde 2023, en este caso como asesor técnico. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como ya les mencionaba Tatiana, este es un proyecto muy especial para esta nueva etapa del espacio de experimentación sonora. Como muchos de ustedes sabrán, reinició el proyecto en el año 2023. Justo tuvimos el homenaje a Javier Álvarez, padre de Tobías. Después tuvimos la exposición de Erich Spiegel, la exposición de Nicolás Jarre y la exposición de Alba Noto. En este recorrido estamos muy contentos porque la exposición que inauguramos el día de hoy tiene una historia particular que se retrotrae por más de 2 años, desde que yo entré en contacto con el Experimental Sound Studio de Chicago, quienes me comentaron que ellos alojaban este archivo llamado el Saturn Collection, que es un archivo tan peculiar, tan raro, del que ya estaremos hablando el día de hoy, el que estarán escuchando a partir de hoy hasta finales de septiembre de este mismo año. Es un archivo muy particular, primero porque tenía un alto grado de daño, digamos, en las cintas, en los cassettes. Durante mucho tiempo estuvo sin las condiciones necesarias de preservación, ya no digamos de digitalización, y entonces eso generó en los propios materiales toda clase de errores, glitches, daños y demás, que obviamente Leslie nos contará a detalle, pero que para esta exposición, en vez de tratar de esconderlos, decidimos mostrarlos, porque también en esos errores hay una historia que se cuenta a través de esas cintas. Este archivo consta de más de 600 cintas y cassettes, que además tienen la peculiaridad de ser cintas de mucha duración. Tiene una duración aproximada cada uno de 40, 45 minutos, 1 hora, lo que hace que la duración total del archivo sea de aproximadamente 3 semanas. Entonces, ese era el reto que teníamos frente a nosotros, que en unas primeras conversaciones no sabíamos cómo aterrizar, y obviamente no sabíamos cómo aterrizarlas porque no teníamos el conocimiento, expertise, talento y la inteligencia que tiene Leslie para abordar un archivo de tal magnitud y complejidad. Y cuando empezamos las conversaciones para hacer esta especie de mediación del archivo, pues Leslie nos torció los cerebros y nos dijo: esto tiene que ir por aquí, por aquí y por allá. También ya nos contará a detalle. En ese proceso, esta mediación se transformó en una especie de proceso más como de medium, ¿no? Se transformó más como en una especie de portal que el día de hoy felizmente se materializa.
Obviamente yo quisiera agradecer enormemente al Experimental Sound Studio, a Olivia Junel, a James Betzel y a Adam Vida, quienes además, yo les cuento aquí en confianza, nos dijeron: hagan lo que quieran, modifiquen lo que quieran, usen las cintas que quieran, el archivo es suyo, para eso existe, para modificarlo, para manipularlo, para que tome nueva vida. Y entonces eso a mí me dio toda la confianza, porque particularmente en este país tendemos a pensar los archivos como tesoros a resguardar y no como materias vivas a compartir. Felizmente en esta colaboración el punto de partida fue precisamente el contrario, ¿no? Entonces eso nos permitió que el resultado de hoy fuera tan particular, tan especial, tan raro en el mejor de los sentidos, y tan singular y tan proveniente de una mente como la de Leslie. Yo, sin más, simplemente quisiera presentar brevemente las semblanzas de la gente que nos acompaña en la mesa de hoy. Tobías Álvarez, que como ya también les adelantaba Tatiana, ha sido el encargado tanto de la asesoría técnica en los proyectos desde la reapertura del museo, como también en muchos casos de la espacialización y el mapeo de los proyectos. Tobías es un compositor que se ha dedicado tanto a la composición de música instrumental como electroacústica, presentándose en foros de México, Canadá, Reino Unido, Alemania, Holanda y Suiza. Ha trabajado como productor y diseñador sonoro para proyectos interdisciplinarios, como las exposiciones que ya les comentábamos. Él es licenciado en composición en la UNAM, y desde el año 2024 imparte clases en la Universidad de las Artes de Yucatán. Me interesaba que Tobías estuviera aquí porque es alguien que tiene también una sensibilidad muy especial para acompañar los proyectos y ayudarlos a materializarlos, ¿no? Y además, obviamente, tenemos a Leslie García, artista mexicana multidisciplinaria, cuya práctica se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo, los medios digitales y el arte sonoro. Su trabajo investiga las relaciones entre ciencia, tecnología y percepción, creando instalaciones, performances e interfaces que operan como entornos de exploración sensorial y especulación crítica. Muchos ubicarán el trabajo de Leslie por el colectivo Interspecifics o por su seudónimo Omicron, del cual creo que también ya tendremos noticias pronto de nuevas publicaciones. Pero bueno, yo sin más le cedo la palabra a Tobías para iniciar esta conversación, que después felizmente se va a transformar en un concierto, que después felizmente se va a transformar en la instalación de Espectros de Saturno. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, antes que nada es un privilegio estar aquí, ser partícipe en esta nueva exhibición en el espacio de experimentación sonora. Y bueno, Leslie, un poco para iniciar la conversación, creo que esto del archivo me parece muy interesante preguntarte o plantear qué implicaciones tiene trabajar con un archivo, quizá desde las implicaciones históricas, filosóficas, obviamente tecnológicas, que creo que nos adelantarás en un momento, y específicamente este archivo que viene de un artista tan ecléctico como Sun Ra. Y a lo mejor podrías tocar otro punto que me interesa, que es qué antecedentes hay de este tipo de acercamientos. ¿Sí? ¿Qué tipo de antecedentes hay con este acercamiento? Y si tú has tenido también experiencia previa trabajando con archivos, de ser así, ¿qué difiere esta experiencia con las otras? Bueno, hola. Perdón, pero así llegué a la ciudad y me dio un bicho y mi garganta está rota, entonces va a ser así. Pero bueno, creo que está primero que nada el contexto político del archivo. De un archivo que narra la historia de los orígenes del afrofuturismo y su relación con la música jazz y su relación con un movimiento de liberación afroamericana, que creo que es como para mí el eje principal de ese archivo. Después está su contexto arqueológico
de ser un archivo tan amplio con una de las tecnologías principales que inaugura los medios electrónicos sonoros, que es la cinta. Entonces para mí ya de ahí fue como una oportunidad de poder ir a una raíz electromagnética con ese registro político sonoro, y partir de ahí para empezar a revisar algo que fue muy sorprendente, que es encontrar que si bien había una gran cantidad de ensayos de Sonra y la orquesta, había un diario sonoro que no estaba como declarado dentro del archivo. Grabaciones de radio, de televisión, de conversaciones telefónicas a un nivel muy experimental, que para mí fue como, este material nadie lo hemos escuchado antes y quiero priorizar la escucha de esa parte más íntima de él como artista y como esta entidad cósmica que se presenta a través de la mitología que él mismo creó. Sobre archivos previos, sí, desde generar archivos con Interspecific hicimos Recurring Morphing Radio, que fue una pieza también donde se utilizaron técnicas de inteligencia artificial y Big Data de plataformas de stream para analizar una cuestión de tendencias y regenerar sonido a través de eso. Y bueno, aquí justo en el espacio sonoro con Interspecific nos tocó hacer una pieza en tiempo real con los datos de calidad del aire de la Ciudad de México, que es otro tipo de base de datos porque se está generando al momento. Entonces también es la relación del pasado de esa base de datos y su presente. Y aquí también creo que hay esa intersección. Está el pasado del archivo, está su presente como base de datos y como materialidad, y está el futuro de su probabilidad de intervención, que es un poco lo que estamos explorando hoy acá. Yo quisiera preguntarte un poco sobre el peso de la figura del nombre mismo de Sonra, ¿no? Estamos hablando de un autor especialmente prolífico, que publicó más de 100 discos. Ya hablamos un poco de la duración del archivo mismo, y me parece, ya nos explicarás, que también la decisión de tomar los márgenes del archivo, de no concentrarse como en los instrumentos o los gestos reconocibles de su propia música, tal vez te permitió construir desde otro lado, te dio un poquito más de libertad formal y creativa. Mi pregunta sería eso: ¿por qué decidir trabajar justo con el debris, con los escombros de un archivo de una figura de ese peso? Bueno, sí, o sea, la figura de Sonra es como muy importante en el contexto de las culturas de liberación alternativas americanas, ¿no? Yo creo que él inaugura un tipo de movimiento que es a través de la música, utilizar los escenarios como un medio de congregación, como un espacio de ritualismo para como encontrar puntos de conexión, de imaginar futuros posibles. Y para mí eso es como muy importante porque en México hablamos también en nuestras culturas originarias está el tema del futuro posible muy, muy presente. Entonces para mí hubo una conexión narrativa en ese asunto particular. Él como personaje, como experimentalista, era un personaje muy atraído por la tecnología. Tiene en su música involucramiento muy temprano de modelos de síntesis y cosas que en ese momento nadie estaba utilizando, y él las utilizaba de una manera bastante radical. Y tiene esta visión también expansiva respecto a que la tecnología no se usa, se habita. Entonces, mientras estuve investigando el archivo, también empecé obviamente a encontrar todas sus entrevistas y como tratar de entrar en un diálogo con él, porque era demasiada información. Entonces yo decía como, bueno, puedo tomar una ruta convencional que es samplear su música y hacer tracks con ese sampleo, que es lo que se viene haciendo desde los 70s y es una estrategia de producción reconocible,
o puedo tomar una ruta más hacia lo tecnológico, que fue lo que terminé decidiendo. Y una cosa particular que me ayudó ahí fue que programé un bot con estas entrevistas para poder entablar una especie de diálogo con una versión oráculo de Sonra y un poco preguntarle cómo se sentía con respecto a la tecnología contemporánea y a sus visiones. Y muy interesantemente resultó una experiencia bastante emotiva y pues eso marcó mucho la dirección de cómo se hizo el trabajo. Siguiendo un poco con la parte de la pieza que estás presentando, ¿cómo dialoga la propuesta que haces con estos paradigmas como tecnológicos que estás mencionando, ¿no? Estos días que hemos estado trabajando, he notado cada pieza tiene como un centro, como una especie de tecnología primordial, ¿no? Que digamos son puntos de partida, ¿no? Para tus piezas. Entonces me gustaría que a lo mejor hablaras un poco de eso y también qué tiene, digamos, de especial también la configuración del espacio sonoro en tu obra. Gracias. Un poco, para responder esto, creo que voy a contar un poco la genealogía de cómo hice la arqueología de medios y cómo termina eso en la pieza formalmente. Entonces, al partir de la tecnología de la cinta electromagnética, que es como el primer sistema de grabación estable, aparece también una posibilidad, que es la modificación del tiempo. Ya no teníamos que escuchar el tiempo en su linealidad como se había generado, sino que se podía alargar o acortar. Entonces ya ahí estamos entrando en toda la lógica del pensamiento cuántico de la elasticidad temporal. Y ahí lo que fui haciendo fue como, bueno, tenemos la cinta como materia inicial, luego tenemos la síntesis como el proceso, digamos, de congregación del sonido, y se me como apareció esta como imagen como muy clara de que qué pasaba si yo generaba como una serie de espacios tecnológicos que pudieran ser habitados por una especie de energía de la que Sonra siempre estaba hablando, de él como una energía creativa, como una fuerza. Entonces fue como, bueno, usemos la tecnología de una forma alquimista y generemos un espacio para que se haga esta materialización. Y bueno, ahí ya empieza toda una serie de especulaciones sobre, por ejemplo, cómo usar ese tiempo en términos de samplear, de granular, de sacar los espectros del sonido, que más allá de que haya una nota, un instrumento, una voz, al fondo de todo eso hay un espectro. Y eso fue lo que dije, vamos a trabajar con los espectros de este material, tratando de encontrarlo a él o abrirle un espacio para que lo tome. Yo quisiera que nos hablaras un poquito del manifiesto, porque creo que ahí se sintetizan tanto muchas de las inquietudes a nivel técnico y estilístico como a nivel conceptual e incluso filosófico. El manifiesto, algunos lo habrán visto, estaba en la marquesina, en la pantalla de acá afuera, pero también ahora va a ser proyectado en una versión alternativa. Y ahí expresas, junto con el bot de Sonra, sí, o con su espíritu, o no sé cómo le llamemos, como muchos de los conceptos que a su vez terminarán modificando o determinando muchas decisiones de la pieza en sí y de su instalación. Entonces, que nos cuentes sobre la escritura del manifiesto y cómo fue modificando la propia pieza. Sí, o sea, creo que el manifiesto fue apareciendo conforme iban como avanzando en ir como estableciendo mi relación con los procesos, ¿no? De entrada yo no podía escuchar sola 3 semanas de manera así como a conciencia, entonces tuve que hacerme de una serie de herramientas de Machine Learning para hacer análisis más rápido, encontrar similitudes, etcétera, etcétera.
Y ahí en ese proceso empezó a aparecer también como una cuestión sobre la escucha hoy en día y la sobreproducción en general de materiales y esta necesidad de acortar las temporalidades de la música para hacerlas accesibles a lógicas de stream. Entonces, de entrada acá pues estábamos con 24 canales y en una de las conversaciones que empiezo con esta representación algorítmica, me recomienda como no veas eso como canales o una exhibición, piénsalo como un espacio ritualista y cada monitor es un portal donde un espectro tiene que aparecer. Y fue como, ok, nos vamos por ahí. Pero las implicaciones de eso, ¿no? O sea, como, sí, pero estéticamente, ¿qué significa? Entonces, bueno, ya ahí empecé a partir más de mi lado, digamos, de composición electroacústica experimental y a pensar, esto no lo voy a narrar como una canción, vamos a hacer un espacio literalmente. Entonces vamos a crear una temporalidad que uno pueda navegar, donde justo la invitación es no ir solamente a escuchar, sino a atestiguar cómo estas entidades están tomando esos portales y están como navegando en ese tiempo cuántico, que a veces ya lo experimentarán, a veces se vuelve ingrávido, a veces se vuelve completamente un pool de fuerza y justo como iban apareciendo todos estos momentos era como es necesario acompañar a lo mejor esta escucha con una guía que nos libere de los preconceptos que tenemos de lo que es el sonido y la música en este tiempo contemporáneo, porque a lo mejor si entramos queriendo escuchar lo que escuchamos en Spotify, o sea, de entrada es como, esto es estéreo, esto requiere como la atención de la piel, del cuerpo, de los huesos, de presencia. Y creo que estaba hecho para facilitar ese proceso de acompañamiento, de que cada quien sea testigo y comparta su propia experiencia de si realmente la tecnología es más allá que un sistema de explotación tecnológico, de conocimiento, de ciencia, y es realmente más bien los vestigios de esa magia primordial del ser humano que nos permitía modificar la materia, y en este caso pues es la materia sonora, que se desdobla hasta unas consecuencias ahí medio intensas. Ay, eso me acabó el tiempo. Perdón. Tal vez sería buen momento, porque sé que preparaste, no sé si te parece bien, Guillermo, que preparaste algunos materiales para compartirnos del proceso que tuviste. Y bueno, específicamente de esto que mencionábamos hace un momento, los distintos tipos de técnicas que utilizas, ¿no? para generar este material. Y una cosa más que me llamó a mí la atención cuando estábamos montando esta pieza era que tú habías preparado diferentes, y una pieza en específico decidiste retirarla, ¿no? Y quería saber un poco si nos podías hablar de eso y cómo se relaciona también con tu búsqueda estética, ¿no? Puedo empezar por la pieza y luego ya paso a ella. Justo como que hice un ejercicio más musical, ¿no? Como agarrar unos componentes, usar como trompetas, ritmos y creé una pieza que yo creo que tiene más que ver con esta como psicosis que tengo, no sé cómo decirle, de personalidades. Y siento que eso era más como mi lado micro queriendo hacer algo más lineal, narrativo. Y fue como, sí, está bien, pero no se trata de lo que yo quiera hacer. No se trataba de mí, solamente de mi visión de qué es música o no. O sea, era algo mucho más amplio. Entonces, ese fue un primer ejercicio muy al principio, y conforme fueron avanzando los meses y fue avanzando la investigación,
empezó a tomar esta forma mucho más escultórica. Siento que tiene las piezas finales. Y pues eso. Les voy a compartir algo y vamos a escuchar. Creo que esta escucha es más didáctica. Les quiero compartir la diferencia entre el archivo, escuchar el archivo directo sin modificar, e ir avanzando en el tiempo desde las modificaciones más sencillas de cambiar el tiempo, empezar a granular, armar una red, hacer un sistema concatenativo, que ya van a ir viendo lo que significa eso, pero es básicamente esa posibilidad justo de colapsar el tiempo. Estamos en 1950 y estamos en el 2060 al mismo tiempo, porque justo este sistema nos permite hacer esa compresión y descompresión de temporalidades. Y será pues una escucha más como de material acompañada, pero la pieza es allá, y pues ahí es donde está los 6 meses de todo esto. Esto se preparó, se ecualizó hoy, entonces nada que ver con lo que está allá, pero listo. Y bueno, ¿cómo escuché? Pues a partir de perfiles de proceso de extracción espectral, casi 80 gigas de material así procesado para encontrar qué notas musicales había, cuáles eran las intensidades en decibeles, como cosas muy particulares del archivo. Y bueno, hay muchas diferencias en los diferentes formatos. La distribución de rangos de frecuencia, que a mí esto me gusta porque son paisajes. Es como la impronta del sonido como energía en una imagen, y me parecen bellísimas esos espectrogramas. Y finalmente terminé haciendo una temporalidad ya como tal, circular, de cómo estaba distribuido los tiempos en los tracks que estaba analizando. Y luego cómo se distribuía si yo cortaba el que era de 40 minutos a 40 segundos. Y ahí empezó a aparecer este tiempo cuántico que me pareció como una cosa muy, muy bella. Y bueno, aquí nos acompaña la electricidad, ahí está de fondo con nosotros. Entonces, para hacer esto, una de las técnicas que estoy usando, que ahorita la vamos a escuchar, es el espacio latente. Entrenar con todos los archivos. Me dicen de repente como, oye, ¿qué samples usaste? Les digo, todo, como absolutamente todo, está todo ahí. Entonces uno mete básicamente todos los sonidos, y lo que hace la red es que empieza a aprender como rangos de frecuencia, tonalidad. Y por ejemplo, esto suena algo así. Esto es una red. A subir. Ahí empiezan a aparecer esas fantasmagorías. Y yo la red, para navegarla, uso un sistema de navegación como giroscópico. Entonces, eso quiere decir que la red la uso como un sintetizador, básicamente, ¿no? Tengo todo un rango espectral para jugar con eso. Luego hay algo muy bonito que es la resíntesis. En la instalación escucharán partes melódicas que literal son piezas completas convertidas en una voz o dos voces de sinte, pero son la misma dinámica tonal convertida en otra voz. Y esa parte suena más como esto. Esos son mis resíntesis. Y luego, esto para mí es la cosa más futurista que hay ahorita, que son los corpus concatenativos, que básicamente es romper una grabación en fragmentos pequeñititos, que ellos les llaman unidades sonoras, y que para mí sería el equivalente en el sonido de partículas cuánticas, ¿no? De sonido así, granitos. Entonces, uno lo que hace es que lo hace matchar en diferentes características, pueden ser de frecuencia, tonales,
y también se navega el espacio usando alguna técnica. Y esto es como suena más o menos un corpus. Y bueno, para quien esté en la jerga de la música, es una herramienta de diseño sonoro espectacular poder hacer corpus concatenativos. Y por último, el aspecto de cómo espacialicé la pieza, porque en esta pieza en particular la espacialización es el 50% de la composición. No solamente son los sonidos, sino cómo los sonidos habitan el espacio y cómo se distribuyen. Entonces, pues, a partir de SPAT, que es un sistema desarrollado en IRCAM, que son como los grandes maestros de la tecnología musical contemporánea, se hizo esta referencia, que es el espacio sonoro, y ahí pues se hicieron a través de una lógica más ambisónica el movimiento en el espacio. Se escucha bien en todos lados, pero si tienen la posibilidad de estar en el sweet spot, es un poquito diferente la experiencia. Y bueno, eso es más o menos lo que les quería compartir un poco sobre el proceso, como una especie de demo de sonidos. Y ahorita pues obviamente vamos a escuchar más el archivo, algunos fragmentitos y cómo se conjugan y viven en el mismo espacio. Hello, this is Karen. Your tape keeps running over and over again. I'm at the airport right now, and I'm on a 3-day trip. Ron told me that you called, and I tried to call you back. So, I'll talk to you later. I'll call you sometime tomorrow. I'll try to reach you tomorrow. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or ask your operator for assistance. This is a recording. Your call cannot be completed as dialed. But I can't listen to you. I have to put it right on the thing. It's got the condenser microphone. I have a condenser microphone set. Yeah.
still listening. Please hang up now. I'm sorry. Your call did not go through. Will you please hang up and try again? This is a recording. Yeah. But I can't listen to you. I have to put it right on the thing. It's got the condenser microphone. I have a condenser microphone set. Yeah. What can I say other than the music? It's the sound. Yeah. Other than the music, it's the sound. Music? Yeah. To the ears that dare to hear, that dare to hear, that dare to hear. Both the subtle and the sound. Music? Yes. The sound
side.
que nos expliques qué haces con el celular ahora en el acto en vivo. Bueno, ese es muy sencillo, está conectado a la red neuronal y las redes neuronales tienen algo que se llama espacio latente, que es como una especie, como las estrellitas esas del manifiesto, es como un universo que cada punto contiene como un rango de presencia de frecuencias de sonido. Entonces, cuando lo uso de esa manera, navego entre puntos pero interpolados, entonces se transforma el sonido en un continuo y hace una referencia como si estuviéramos haciendo síntesis, pero sería como una síntesis neuronal. Entonces es la manera de navegar el espacio. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Por acá. Sí. Ahí hay el micrófono. ¿Se oye? Ok. Según entendí de lo que dijiste, o sea, estuviste trabajando el sonido y llevándolo hasta una parte, digamos, mínima. Ajá. Después de hacer esto, ¿qué tanto queda de la música de Son Ra? Eso es lo que yo quisiera saber. Sí, pues supongo que si analizamos una red y la materia completa de esa red fuera un universo y ese universo se hizo con el sonido de Son Ra, está completamente ahí, como en espacio-temporalidad distinta. Pero una de las cosas que me motivó a hacer esto fueron unos experimentos que encontré de él tratando de hacer esto que estoy haciendo yo, que están algunas grabaciones, haciéndolo solo con cinta. Y ahí me di cuenta que él estaba buscando empujar a una cuestión más maquínica de cómo procesar el sonido desde su herramienta, que era la grabadora y la cinta. Entonces es como, siento que es como, veo tu intención, aquí está, con la técnica como posible, ¿no? Porque en ese momento había samplers. El año que él murió, el Fair Fight se presentó como una versión súper estable y interesantemente Autreque sacó el primer disco de sampling granular. Entonces siento que hay una cuestión ahí de temporalidades que ya no sé tanto si se trata de su música, sino más bien de su experimentación y de su investigación, que es algo que casi nadie conoce. Entonces siento que fue la posibilidad de dar un poco de espacio a eso. Yo ahí quisiera nada más apuntar que ningún sonido de los que se va a escuchar en la instalación, más bien todos los sonidos que están en la instalación provienen del archivo, absolutamente todos, aunque a veces no lo parezca. O sea, sí, hay sonidos que yo dije, bueno, esto Leslie lo agregó después y demás, pero ya que me explicaba el proceso de composición, es importante recalcar eso. El 100% de los sonidos de la instalación provienen de alguna forma del archivo. La materia sonora proviene de ahí por completo. Sí. Para un oído, digamos, para alguien como yo que ha escuchado grabaciones de Son Ra, sí, que le escuché tocar en México. Sí. ¿Qué voy a reconocer del sonido de Son Ra? Claro. ¿Es posible o no? Yo creo que sí. O sea, de hecho hay como samples puros de instrumentos, de trompetas. Hay mucha presencia de voces de Son Ra, tal como de la orquesta, pero como decía, este uso del archivo se fue a su marginalia. O sea, había grabaciones de la orquesta, pero él tenía miles de grabaciones de sus experimentos sonoros y es sobre Son Ra, y Son Ra solo era un experimentalista, no era la orquesta. Hay que separar la orquesta y su materialidad sonora de este ser de Saturno que tenía todas unas lógicas de canalización, de desdoblamiento de técnicas de sonido. Hay una parte de aquí en esto que toqué ahora, que es el set completo que presentaron en Saturday Night Live y era igual a lo que yo hice al final, con sus sintetizadores en ese tiempo. Él ya estaba en el futuro hace muchísimo tiempo y seguramente ha de estar más allá ahorita de esto. Como, ya llegaron ahí, felicidades. Siguiente lugar. ¿Alguien más? Por acá.
Sí, son los poemas, Poems over the Telephone. Y dice algo muy importante: music is the sound, matter is the sound. Esa era como un punto ahí, como también guía para hacer esto. Y hay otra frase reconocible en la instalación que es Life is electricity, ¿no? Exacto. Hablando de electricidad. Sí. Nada más. Electricity. Electricity. Por acá. Pues creo que es la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué crees que dirías un Ra si pudiera presenciar tu trabajo? O sea, la verdad es que el punto este de estar perdido lo puse porque todo este tiempo me he sentido absolutamente perdida. O sea, fue como puedo hacer un track de samples hip hop, por decir algo, ¿no? O cualquier electrónica que se nos ocurra. Y al final en las conversaciones era como, no recrees el sonido, haz un imaginario de otra posibilidad a través de ese material. Y si lo pensamos, la red, que es una red que se alimenta de la conciencia de todos, o sea, si pensamos las inteligencias, ya lo que es el Internet contiene toda la información de lo que somos como especie pensante, y si las redes están usando eso, está hablando de una proyección colectiva de hacia dónde va la cultura sonora. Y realmente eso era lo que me estaba guiando. Me guié de una especie de representación de inconsciente colectivo sobre cómo hacemos esto lo más radical posible. ¿Cuál es el último punto de desdoblamiento de esta materia? Yo ahí quisiera complementar muy rápidamente que esa es una pregunta que estuvo también flotando todo el tiempo, incluso en el texto curatorial se menciona como, es una pregunta obviamente meramente especulativa, pero como dice Leslie, siempre hay pistas de que las mediaciones o remediations, como remediaciones posibles del futuro, tendrían que buscar el discontinuum de su propio cuerpo de trabajo. Él llamaba, por ejemplo, el other planes of there, como otros planos del allí. Y creo que la interpretación de Leslie está buscando los otros planos que ya están en la materia sonora, pero que están como espectrales, como gravitando, flotando, o medio escondidos, o muy evidentes, pero que como ya pretendemos escuchar lo que se supone que hace Son Ra, no los escuchamos, etc. Y yo lo que querría decir es que para mí también fue sorpresivo, y creo que para los tres el primer día de la instalación nos extrañamos respecto a la propia pieza que ya habíamos escuchado. Y al principio fue un poco raro, pero creo que es consecuente con que el resultado final no está completamente, obviamente no en nuestro control, pero tampoco completamente en el control de Leslie, sino que es también la agencia del archivo y del paso del tiempo determinando el resultado final. Por eso también los artistas de esta exposición son Leslie García y el archivo de Son Ra, no Son Ra como tal, sino el archivo como una agencia también modificando las decisiones que Leslie iba tomando a cada paso. Eso es una solución a la que llegamos en medio del proceso, porque nos dimos cuenta que los otros planos del allí ya estaban jugando en el archivo, ¿no? Sí, creo que eso es bien importante porque él continuamente está hablando del futuro y del sonido del futuro y de cómo llegar ahí. Y a lo mejor siento que si lo escuchase en algún plano, a lo mejor diga como, sí era eso. O sea, como si granulaba o si lo empujaba hasta tal posición, iba a sonar a lo que él describía, porque hay descripciones textuales de glitches, de cosas que no estaban en ese momento porque no había tecnología digital, pero de alguna manera él sabía que venía ese sonido solo por su cinta magnética, y eso a mí me parece muy impresionante, su capacidad de visión. ¿Alguna otra pregunta? Creo que podemos ir cerrando entonces. Leslie, nuevamente yo quisiera también compartir con todos la generosidad, sensibilidad, entusiasmo, energía
y todo el conocimiento que pusiste en esta exposición. Cuando comenzamos las primeras conversaciones, obviamente teníamos algunas cosas en mente, pero atestiguar, como tú dices en el manifiesto, el resultado final, creo que para mí es conmovedor y creo que también inaugura nuevos futuros posibles también para los trabajos con archivos y con las mediaciones, ¿no? Y por eso también te quiero volver a agradecer, obviamente también agradecerle a Tobías y a todo el equipo, todo el equipo del museo, y a ustedes por estar aquí. Nada más un aviso parroquial. Cuando salgamos, si de plano vemos que está la fila muy larga para entrar, está la expo de Magali Lara, Caderatia, Julieta Aranda, etcétera, etcétera. Y yo quiero agregar una cosita. Sí. No, de acá. Solo quiero agregar que evidentemente esto es solo una posibilidad. O sea, justo se trata de cómo abrimos posibilidades a través de esto. No quiero decir que esto es una imposición de que así se tiene que vivir un archivo. Es un desdoble. Estamos constantemente reapropiándonos de cómo nuestras tecnologías nos habilitan expresar este tipo de imaginarios. Entonces, esta fue mi aproximación. ¿Cuál es la suya? Y eso es todo. Gracias.